Vamos a ver el teorema de Stokes o teorema del rotor. Stokes o del rotor en el espacio. Para eso primero vamos a recordar lo que es una superficie parametrizada con borde, ya que el teorema de Stokes trata de ese tipo de superficies, y vamos a definir qué es orientación de la superficie con borde y del borde en forma compatible. Primero recordemos que es entonces una superficie parametrizada S con borde. Tomemos D un abierto acotado del plano. Va a ser del plano de parámetros, del plano V, cuya frontera es delta D, se denota como delta D. Vamos a suponer que es unión, o es una curva cerrada simple, o es unión de varias curvas cerradas simples. Vamos a hacer el dibujito. Tenemos el plano V. Por ejemplo, puedo dibujar el eje de las U en horizontal y el de las B en vertical hacia arriba, o al revés. Eso depende de qué orden le dé a las variables U y B. La primera de ellas la dibujamos en un eje horizontal positivo hacia la derecha, y el segundo en un eje, y la segunda de ellas en un eje vertical positivo hacia arriba. Acá estoy tomando U antes que B. Y por ejemplo, el dominio D puede ser el abierto acotado que estoy dibujando, digamos el exterior, por ejemplo, de una circunferencia de cierto radio, intersectado con el interior de otra circunferencia concéntrica de radio mayor, por ejemplo. Este es D. Su frontera, que no pertenece a D porque D es abierto, es la que llamamos delta D. En este dibujo está formado por las dos circunferencias, el delta D. Tenemos una parametrización, eso significa una función continua inyectiva que a cada punto de D y delta D tomamos como dominio de los parámetros una D más delta D, D unión delta D es el dominio, D con su frontera es el dominio de los parámetros, solo lo vamos a hacer variar ahí y no en todo el plano V, y una transformación continua P de V e inyectiva al espacio tridimensional. Continua inyectiva en su dominio, o sea, en D unión delta D. La imagen o recorrido de esa transformación es lo que se llama superficie con borde, y por ejemplo puede ser algo de esta forma. Tenemos entonces lo que se llama S, que es el conjunto de todos los puntos P de V, el recorrido, cuando V varía en el dominio de variación de los parámetros de unión delta D. Recordamos que la función P de V es inyectiva, o sea que no hay dos parejas de parámetros distintos que den el mismo punto en S. En particular, S incluye lo que se llama borde de S, en este caso son estas dos curvas, que se denota como delta S, borde de S, que es la imagen o el recorrido por P de V del borde del dominio D.
del borde delta D. O sea, delta S es igual al conjunto de los puntos del espacio P de V, cuando V, en vez de variar en todo el dominio D unión delta D, varía solamente en delta D. Se puede demostrar que son curvas en el espacio. Son la imagen por la parametrización de curvas en el plano V. Las curvas que están en el borde de D. Bueno, esto como repaso de lo que era una superficie parametrizada con borde. Ahora vamos a ver cómo orientar el borde de S, y S, la superficie S y el borde de S. La superficie S es una superficie parametrizada con borde, y el borde de S se puede demostrar que es una o unión de varias curvas en el espacio. Orientar la superficie S significa elegir, voy a dibujar acá en el dibujo, un versor normal, uno de los dos versores normales en cada punto de S. Estamos suponiendo que S es una superficie regular, existe versor normal en todos los puntos, de manera que el versor normal varíe continuamente sobre la superficie. En cambio, orientar el borde de S significa recorrer la curva en algún sentido, en alguno de los dos sentidos posibles, recorrer las curvas en alguno de los dos sentidos posibles, cada curva que forme el borde de S. ¿Cómo orientar entonces la superficie S y su borde de manera que queden lo que se llama compatibles las orientaciones? O sea, vamos a definir qué significa que la superficie con borde y su borde estén orientadas en forma compatible, lo que se llama compatible. Bueno, como primer paso, en primer lugar, damos una orientación a S. Algunas de las dos orientaciones posibles que tiene S. Se puede demostrar que la superficie parametrizada con borde es siempre orientable, o sea que tiene una de las dos posibles orientaciones. Repasando qué significa eso, orientar la superficie S significa elegir en cada punto uno de los dos versores normales, de manera que el versor normal elegido varíe continuamente con el punto. Cuando la superficie está parametrizada, orientar la superficie significa elegir, por ejemplo, como versor normal, el producto vectorial de P sub U vector P sub V dividido su norma, que no la escribo, dividido su norma, o si no, elegir n igual a P sub V vector P sub U dividido su norma. En el primer caso, esto es lo mismo que decir que elegimos la U antes que la B. O sea, decimos que elegimos la U antes que la B cuando orientamos la superficie S con versor normal P sub U vector P sub V dividido su norma. Y en el segundo caso, decimos que elegimos, es una nomenclatura, digamos, que elegimos la B antes que la U. Si el versor normal en cada punto de la superficie S es P sub V vector P sub U dividido su norma. O sea, el primer paso fue orientar la superficie S, que es equivalente a elegir un orden en los dos parámetros. El segundo paso
va a ser en el plano V tomar ejes de la siguiente manera: U antes que B significa tomar la U en horizontal hacia la derecha positiva y tomar la B en vertical hacia arriba positiva. Este sería en el caso, vamos a llamarle caso A, que es tomar U antes que B. O en el caso B, si la orientación que dimos a la superficie S era tomar B antes que U, en el caso B, tomemos el eje de las B en horizontal hacia la derecha, positivo, y el eje de las U en vertical hacia arriba, positivo. Entonces el dibujo del dominio D va a ser distinto en un caso o en el otro. En el caso A vamos a tener el dibujo que teníamos en la figura de arriba. Como tercer paso, una vez que elegimos los ejes coordenados adecuados en el plano V, como tercer paso, vamos a orientar las curvas del plano V que están en el borde, en la frontera de D, del dominio de definición de los parámetros, de modo, orientar la curva significa recorrerla en algún sentido, de modo que dejen al abierto D a la izquierda. En ese caso estamos dando la orientación que tenemos en la figura de arriba, en el plano V. La curva de afuera, por decirlo de alguna manera, queda orientada así, y la de adentro en este otro sentido, de manera de dejar a el dominio abierto, al abierto D a la izquierda. Y como último paso, cuarto, vamos a recorrer el borde de D con la orientación que deja D a la izquierda, con la orientación que está indicada más arriba, la imagen por la parametrización P de V, que es el borde de la superficie S, recorre delta S, y esa forma de recorrer delta S es lo que se llama orientación compatible con la orientación que teníamos al principio de la superficie S. Bueno, se puede demostrar que si se cambia la orientación de la superficie S por su opuesta, o sea, se elige el caso B en lugar del caso A, la orientación después de aplicar estos cuatro pasos que quedan en el borde de S compatible, la orientación compatible con B que queda en el borde de S es la opuesta de la orientación compatible con A que quedó en el borde de S. Entonces, si se cambia la orientación de S, se cambia por su opuesta la orientación del borde de S. También se puede definir esta orientación compatible de S y su borde de manera intrínseca, independiente de la parametrización elegida, con una regla que es la siguiente: hay que recorrer el borde de S de manera que un observador que recorra el borde de S con su cabeza orientada según el sentido del versor normal,
a la superficie S, ve a la superficie S hacia la izquierda. Si el versor normal fuera el opuesto, el observador queda con la cabeza hacia el otro lado y tiene que recorrer la curva delta S en sentido opuesto para ver S a la izquierda. Bueno, en esta parte sí vamos a enunciar el teorema de Stokes o del rotor en el espacio, que utiliza la definición de orientación compatible de una superficie parametrizada con borde que vimos en la parte anterior de esta clase. Tenemos como hipótesis lo siguiente: en primer lugar, que S es una superficie parametrizada con borde, y al borde de S la llamamos delta S. Y están orientados la superficie y el borde en forma compatible, con la definición de orientación compatible que vimos en la parte anterior de esta clase. Como segunda hipótesis, tenemos un campo X, campo de clase C1, en un abierto omega contenido en R3, que contiene a la superficie y a su borde. En realidad esto es redundante porque la superficie unión su borde es la superficie S, porque el borde está contenido en S. Pero quiero aclarar que no solamente contiene a la parte de la superficie que no es el borde, sino al borde también. Y la tesis dice lo siguiente: que la integral en el borde, en la curva, en las curvas, borde de S del campo, o sea, la circulación del campo en el borde de la superficie, circulación de X en el borde de S, es igual al flujo del rotor. Esto no es una integral doble, sino que es una integral de superficie, diferencial S, al flujo del rotor a través de la superficie. A través de S. Y eso vale para cualquier superficie parametrizada con borde. Vamos a deducir del anterior otro enunciado del mismo teorema que es absolutamente equivalente. El campo X tiene componentes, llamémosla A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Tiene una unoforma asociada, L, que es A por diferencial X más B por diferencial Y más C por diferencial Z. Y sabemos que la circulación a lo largo de cualquier curva, en particular el borde de S, de un campo es igual a la integral curvilínea en esa curva de la unoforma L asociada. Por otro lado, sabemos que la derivada exterior, que el rotor de X, que es un cierto campo que tiene ciertas componentes que ahora no interesan, tiene como dos formas asociadas la derivada exterior de L, derivada exterior de L. Y cuando un campo tiene una dos forma asociada, cuando se le asocia la dos forma correspondiente, entonces, por definición de flujo, cuando vimos la definición de flujo,
vimos que es lo mismo calcular el flujo, vamos a llamar al rotor de Y, lo llamo campo, al rotor de X lo llamo campo Y, y a las dos formas asociadas de L la llamo dos forma omega. Omega es una dos forma asociada al campo Y, entonces el flujo a través de cualquier superficie, con borde o no, no importa, del campo Y, es igual a la integral en esa superficie de la dos forma asociada. Juntando ambas cosas, tenemos entonces que el flujo del rotor de X, que es Y, a través de la superficie S, es igual a la integral sobre la superficie S, perdón, acá debí escribir S, el flujo es igual a la integral sobre la superficie S de la dos forma omega, que no es otra que la derivada exterior de L. Entonces ahora, juntando esto que acabo de escribir, que lo llamo 2, con la igualdad 1, que escribí más arriba, que dice que la circulación del campo X es igual a la integral de la uniforma L, y juntándolo con la tesis del teorema de Gauss 1 y 2 implican que la integral sobre la superficie S de la derivada exterior de L sea igual a la integral en el borde de S de la derivada, de la uniforma L. Este es otro enunciado del teorema de Gauss que voy a reproducir completamente en el próximo pizarrón. Vamos a ver otro enunciado. En realidad vamos a resumir lo que vimos en el pizarrón anterior del teorema de Stokes en el espacio. Tenemos como hipótesis 1, lo mismo que antes, lo voy a reproducir acá, que S es una superficie parametrizada con borde delta S con orientación compatible. Orientaciones compatibles. Y con segunda hipótesis, que L es una unoforma, en vez de dar el campo damos la unoforma asociada, de clase C1 en un abierto de R3 que contiene a S, el abierto, y a su borde. En un abierto de R3, vamos a escribirlo con más claridad esto, omega que contiene a S unión su borde. Su borde en realidad ya está incluido en S, pero queremos recalcarlo. Y la tesis es que la integral a lo largo del borde de S de la unoforma L, observen que L es una unoforma y el borde de S es una curva, o sea, algo que depende de un parámetro, es igual a la integral en la superficie S de la derivada exterior de L. Eso fue lo que llegamos en el pizarrón anterior a partir del enunciado que vimos del teorema de Gauss, del teorema de Stokes. La demostración del teorema de Stokes
la vamos a ver en la clase que viene y vamos a demostrar este enunciado que es equivalente al que vimos al principio. Observen que la derivada exterior de L es una dos-forma y está integrada en una superficie que es un objeto que es definido a partir de dos parámetros. En cambio L es una uno-forma y está integrada en una curva, el borde de S, que es un objeto que definimos a partir de parametrizaciones de un parámetro. Vamos a comparar este enunciado con el enunciado del teorema de Gauss en el espacio. El enunciado del teorema de Gauss en el espacio, lo voy a repetir aquí, tiene como hipótesis 1, que omega es un abierto de R3 con frontera el borde de omega, abierto de R3, orientados, bueno, no se dice en forma compatible, se dice con el borde de omega o la frontera de omega con la normal saliente. Omega minúscula es una dos-forma de clase C1 en el abierto omega asterisco de R3 que contiene a omega y a su frontera delta omega. Y la tesis dice que la integral sobre la superficie frontera de omega, que escribimos como delta omega, de la dos forma dada es igual a la integral triple en el abierto omega de la derivada exterior de la dos forma. Observemos la similitud que hay entre ambos enunciados, por lo menos similitud formal. Y vamos a enunciar lo que se llama el teorema de Stokes o de Gauss general en cualquier espacio n-dimensional, a pesar de que no hemos definido con precisión algunos de los conceptos que vamos a usar, tratando de abstraer de ambos teoremas, del teorema de Stokes y el teorema de Gauss, lo que tienen en común, para poder enunciar algo que es cierto en general y que abarca a los dos teoremas, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss en general, y que se llama teorema de Stokes o de Gauss general y vale en un espacio n-dimensional cualquiera, Rn, n mayor o igual que 3, o bueno, que 2 también. Vale para n mayor o igual que 2, en el plano también es cierto, incluye el teorema de Gauss y de Stokes que ya vimos, n mayor o igual que 2. Bueno, primero observemos lo siguiente. S, acá en el teorema de Stokes, es una superficie, en realidad es un objeto geométrico contenido en R3 que está definido en función de parametrizaciones que dependen de dos parámetros. Acá se pide una uno-forma y la uno-forma está integrada en objetos que dependen de un solo parámetro, que es el borde de S, y la derivada exterior de la uno-forma, que es una dos-forma, en el objeto S, que depende de dos parámetros. En el teorema de Gauss en el espacio tenemos en lugar de S un abierto omega de R3. El abierto omega de R3, sus puntos están definidos por tres coordenadas que varían más o menos libremente en R3.
O sea, podemos mirar este abierto de R3 como un objeto geométrico contenido en R3, donde los puntos varían en función de tres variables, que son las coordenadas del punto, en forma más o menos libre, porque es abierto, se puede mover en todas las direcciones. O sea que lo vamos a mirar como un objeto que depende de tres parámetros, que son en realidad las coordenadas del punto, X y Z, en omega, porque estamos en R3. Cuando estamos trabajando en Rn, definimos parametrizaciones con K parámetros, que son transformaciones continuas e inyectivas que van de un abierto de RK en Rn, y sus imágenes las vamos a llamar K variedad. Por ejemplo, en R3, las dos variedades, cuando la cantidad de parámetros es 2, son las superficies. En R3, las tres variedades, o sea, con la cantidad de parámetros son 3, son los abiertos. En general, en Rn vamos a tener lo que se llama una K variedad, que son las imágenes en Rn por parametrizaciones con K parámetros, o sea, transformaciones continuas e inyectivas que van de un abierto de RK en Rn, y a su imagen la llamamos K variedad. Se define también K variedad con borde, de la misma manera como se define superficies con borde, pero con K parámetros en lugar de 2, y vamos a llamar al borde de M delta M. Bueno, también se define orientaciones compatibles en forma parecida, un poco más complicada que la que vimos para superficies. Si estamos trabajando en R3 y M es una 3 variedad, es un abierto con cierta frontera de R3. Si estamos trabajando en R3 y M es una 2 variedad, es una superficie con borde delta S. Si estamos trabajando en R4, tenemos también las 2 variedades, las 3 variedades y las 4 variedades. En general, K es menor o igual que N. Esta M, entonces, está definido como imagen con parametrizaciones que dependen de K parámetros. K menor o igual que N. Si tenemos un solo parámetro, las 1 variedades son las curvas, con parametrizaciones continuas e inyectivas. 2. La hipótesis 2 es que vamos a tener una K-1 forma que se define en Rn en forma similar, es copiar lo que vimos para las 2 formas, para las 3 formas y seguir continuándolo. K-1 forma de clase C1 en un abierto omega de Rn que contiene a la variedad M y a su frontera, a su borde. Se define derivada exterior de una K-1 forma o de una R forma en forma similar a lo que vimos para la derivada exterior de la 1 forma y de las 2 formas. La tesis del teorema de Stokes o del teorema de Gauss generalizado, que no vamos a demostrar, no vamos a conformar con este enunciado que es preciso y sería preciso si tuviéramos las definiciones precisas de los conceptos de K variedad, de K-1 forma y de derivada exterior de K-1 forma. Dice que la integral a lo largo del borde de la variedad M de la K-1 forma es igual a la integral en M de la derivada exterior de la K-1 forma, que es una K forma. Bueno, no vamos a utilizar este teorema de Gauss o de Stokes generalizado, solamente queremos observar que ambos teoremas, el teorema de Gauss, el teorema de Stokes en el espacio y el teorema de Gauss, el teorema de Stokes en el plano también, son parte de un teorema mucho más general, único,
que vale en cualquier dimensión y que tiene sentido cuando se definen las K-variedades, las K-formas, derivada exterior de K-forma, para poder enunciarlo con precisión, y que es una generalización de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Vamos a ver un ejemplo de aplicación del teorema de Stokes o del rotor en el espacio. Sea dada una superficie S, dada por la ecuación z igual a x y no está dada en forma parametrizada, 1 menos x, 1 menos y, con cero menor o igual que x menor o igual que 1 y 0 menor o igual que y menor o igual que 1. Está dada como el gráfico de una función z en función de x y de dos variables x e y. Está definida en el cuadrado, x está entre 0 y 1 y entre 0 y 1 del plano x o y, y para cada punto de ese cuadrado tenemos una altura z que es positiva, excepto en el borde de ese cuadrado en que la altura es 0. Así que la superficie va a ser algo así, la parte de arriba, digamos, de una carpita que se pega al piso, z igual a 0, solamente en el borde del cuadrado y se proyecta sobre un cuadrado. Y vamos a orientarla con la normal n de manera que apunte hacia arriba. Que apunte hacia arriba quiere decir que tenga tercera componente positiva. Puede estar, no tiene por qué ser vertical, pero su componente vertical apunta hacia arriba en cada punto de la superficie. Este es el versor n. Bueno, el objetivo va a ser calcular un flujo, después vamos a ver cuál es el campo, etcétera, a través de la superficie S. Vamos a parametrizar la superficie S para ver que es una superficie con borde de la siguiente manera. Las variables independientes, que son x e y, las tomamos como parámetros, u y b, y z queda igual a u por b por 1 menos u, 1 menos b. ¿Y dónde varían los parámetros? La u varía entre 0 y 1, independientemente de la b, que también varía entre 0 y 1. O sea, si dibujamos el dominio de variación de los parámetros, queda justamente el cuadrado de lados con vértices 0, 0, 1, 0, 1, 1 y 0, 1. La parametrización es inyectiva en todo ese cuadrado porque a parejas distintas de u y b le corresponden puntos distintos, ya que la x es igual a u y la y es igual a b, incluso en el borde de ese cuadrado, o sea que es una superficie parametrizada con borde. El borde de ese cuadrado, el borde de la superficie es la imagen por esta parametrización del borde del cuadrado, que no es otro que el borde del cuadrado sobre el cual se proyecta la superficie en el plano x o y, ya que x es igual a u e y es igual a b. Vamos a tratar de encontrar con la normal dada la superficie, con la orientación dada la superficie, cuál es la orientación compatible del borde de la superficie. O sea, tenemos aquí la superficie S y este es el borde de S. Vamos a orientar el borde de S en forma compatible a la orientación dada en la superficie S. Para eso calculamos P sub U, vector P sub V, y nos fijamos si su tercera componente es positiva o no lo es. Si es positiva, la orientación dada por P sub U, vector P sub V, es la dada por la superficie. Con normal tiene que tercera componente positiva. Si es negativa, entonces hay que poner la B antes que la U, en vez de poner la U antes que la B. P sub U, vector P sub V, calculamos las derivadas parciales. Esta no interesa mucho, no va a interesar, acá tampoco.
va a ser un vector que va a tener ciertas componentes y como tercera componente el 1. O sea que la tercera componente es positiva, o sea que estaba bien poner U antes que B. Si estaba bien poner U antes que B, estaba bien poner los ejes coordenados como hicimos en el dibujo de más arriba, la U en horizontal hacia la derecha y la B en vertical hacia arriba. Y entonces el borde del dominio de variación de los parámetros queda orientado dejando el interior del cuadrado hacia la izquierda, y eso induce, por la parametrización, una orientación sobre el borde de S, que es la siguiente, la que estoy dibujando. Bueno, el objetivo va a ser, dado el campo X, que tiene como componentes y más x2, y 2 más z más x, z más y, hallar el flujo a través de S del rotor del campo. Bueno, lo que podemos hacer es calcular el rotor del campo y con la parametrización que tenemos de la superficie, aplicar la definición de flujo, de cómo se calcula el flujo de un campo, calcularlo directamente con la definición de superficie. Lo otro que se puede hacer es aplicar el teorema de Gauss y calcularlo como la circulación del campo a lo largo del borde de la superficie, que es lo que vamos a hacer ahora nosotros. El borde de la superficie S está formado por unión de 4 curvas, C1, C2, C3, por suma de 4 curvas, C1, C2, C3 y C4, que corresponden respectivamente a los lados del cuadrado, C1, C2, C3 y C4. La curva C1 es la imagen por la parametrización X igual a U, Y igual a B, Z igual a UB, 1 menos U, 1 menos B, del primer lado del cuadrado D, dominio de variación de los parámetros, que vamos a tomar el que corresponde a B igual a 0, y U entre 0 y 1. O sea que la curva C1 es X igual a U, Y igual a 0, Z igual a 0, con U variando entre 0 y 1. Por lo tanto, la circulación a lo largo de C1 del campo X es igual a la integral entre 0 y 1, que es donde varía el parámetro U, de la primera componente del campo por X punto, más la segunda por Y punto, más la tercera por Z punto, donde las derivadas X punto y punto Z punto se refieren al parámetro U. Pero como Y es 0 y Z es 0, y punto y Z punto van a ser 0, va a quedar solamente la primera componente del campo, que es Y más X2 por X punto de U. X punto de U es 1, e Y más X2 es U cuadrado. Así que esto queda U cubo sobre 3, evaluado entre 0 y 1, que da 1/3. Recording. Teníamos entonces el campo X, que era Y más X2, Y2 más Z más X, Z más Y. La superficie S parametrizada como X igual a U, Y igual a B, Z igual a UB, 1 menos U, 1 menos B, en el dominio D, que era en el plano V, el cuadrado
de vértices 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 y 0, 0, con su frontera orientada de modo que deje de a la izquierda. Habíamos calculado la integral a lo largo de C1. C1 es la imagen por la parametrización de este lado del cuadrado en el plano V. C2 es la de este lado, imagen por la parametrización. C3 es la imagen por la parametrización de este lado y C4 es la imagen de ese lado. Teníamos que la integral a lo largo de C1 del campo X daba 1/3, y ahora vamos a calcular la integral a lo largo de C2. C2 es la curva que se obtiene por la parametrización X igual U, Y igual B, Z igual, la parametrización de la superficie, la imagen por la parametrización de la superficie, de la curva en el dominio de los parámetros D, que corresponde a U constante igual a 1 y D variando entre 0 y 1. Eso significa que C2 es la curva X igual a 1, Y igual a D, Z igual a 0, parametrizado con D entre 0 y 1. Por lo tanto, la integral a lo largo de C2 del campo X es igual a la integral donde varía el parámetro de la curva, que es el intervalo 0, 1, integrando con respecto al parámetro V de la curva, de I2 más Z más X, bueno, de la primera componente del campo por X punto, pero X punto es 0, más la segunda componente del campo, que es esta, I2 más Z más X, por Y punto es 1, más la tercera componente del campo por Z punto, pero Z punto es 0. Bueno, y esto integrando, como X es igual a 1, Y igual a B y Z igual a 0, se transforma en B cuadrado más 1, por lo tanto hay que integrar B cuadrado más 1 entre 0 y 1, y esto da 4/3. Por lo tanto, esta integral es 4/3. Ahora vamos a calcular la integral a lo largo de C3 de X ds, para lo cual tenemos que parametrizar la curva C3, que es la imagen por la función P de V de V igual constante igual a 1 y U variando entre 0 y 1, pero la queremos orientar con U decreciente. Entonces vamos a decir que esta es cuando U varía entre 0 y 1 en forma creciente con U, tenemos la opuesta de la curva C3, así que esta va a ser menos C3. Por lo tanto, menos C3 es la curva X igual a U, Y constante igual a 1, Z igual a 0, con U variando entre 0 y 1, menos C3 orientada con U creciente, de donde la integral a lo largo de la curva C3 del campo X Recording. Your stylus battery is running low. Your stylus battery is running low. La integral a lo largo de la curva C3 del campo X es igual a menos la integral en la opuesta de C3 del campo X, que es igual a la integral en el parámetro U, con U variando entre 0 y 1,
de la primera componente del campo por x punto, que es la derivada de x con respecto al parámetro u, que es 1, o sea, queda y más x2 por x punto de u, que es igual a 1, más la segunda componente del campo por y punto, que es 0, más la tercera por z punto, que es 0, y más x2 cuando x es u e y es 1, es 1 más u cuadrado, así que hay que integrar 1 más u cuadrado entre 0 y 1, y eso da u más u cubo sobre 3 entre 0 y 1, 1 más 1/3, que es 4/3. Recording. Aquí falta un signo de menos, que viene hasta aquí, y aquí queda menos 4/3. O sea que la integral a lo largo de ese 3 es menos 4/3. En forma análoga se calcula la integral a lo largo de ese 4, del campo X, que si no me equivoqué, queda, a ver, Recording. si no me equivoco, da menos 1/3. O sea que la integral a lo largo del borde de S del campo X, que por el teorema de Stokes es igual al flujo del rotor de X a través de S, es igual a la suma de las 4 integrales, que son 1/3 más 4/3 menos 4/3 menos 1/3, que casualmente da 0.